dicho que tenemos una inmunidad natural o inespecífica. En realidad no es tan inespecífica como se mencionaba, ¿no? Sí hay hay especificidad. Ahí quiero aclarar un punto. ¿Qué reconoce el sistema inmune innato? PAN, ¿no es cierto? Patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, si reconoce algo, no es tan inespecífico, ¿no es cierto? Porque antes se decía que era totalmente inespecífico. Sí hay algo de especificidad, pero es una especificidad, podríamos catalogar como general. Entonces, esto deberíamos ya corregirlo, ¿no es cierto? No ponerle inespecífica, sino específica general. Después ya vamos a ver comparado con el sistema inmune adaptativo. No tiene memoria y está constituido por barreras. Física, piel, mucosas y cuál era, uñas, cuero cabelludo. Química, los ácidos del estómago, por ejemplo, el ácido clorhídrico, las secreciones. Fagocitaria, bueno, todas las células del sistema inmune innato. ¿Cuáles son las células del sistema inmune innato? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocito, macrófago, célula dendrítica. Pasen adelante. Y las proteínas plasmáticas del sistema inmunitario innato. Las proteínas del sistema inmunitario innato, ¿cuáles son? Lisosima, lactoferrina, peroxidasas, moléculas de complemento de la vía alterna, de la vía de las lectinas, todas las citocinas de la inmunidad innata, etc., ¿no? Entonces nosotros tenemos un brazo del sistema inmune innato constituido por barreras. ¿Qué le falta aquí a esto que hemos visto? ¿Qué es lo que le falta? Le falta esta, la barrera biológica. Las barreras biológicas no propias. ¿Y qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, algunas publicaciones de este año. Nuestros microbios intestinales pueden controlar la respuesta al cáncer. ¿No? Publicaciones, ¿no? Pasó la Universidad de Harvard ha contribuido al desarrollo de fármacos que permiten al sistema inmune eliminar tumores. O sea, nosotros no somos un producto aislado, siempre estamos en relación con nuestro medio ambiente. La pregunta sería entonces, ¿el contenido intestinal es propio de su organismo o es exógeno? Primera pregunta. Razones, responda. ¿El contenido intestinal es propio o es exógeno? ¿Es endógeno o es exógeno? Si nosotros, pase adelante, somos catalogados como un tubo, todo lo que es el tubo, lo interior del tubo, también es exógeno. Nuestras bacterias intestinales, nuestro contenido fecal, no es endógeno. Vendría a ser algo que sacamos como si fuéramos un edificio al desagüe, ¿no es cierto? Al desagüe. Eso es lo que quiere decir esto. No es, ¿cómo se llama ahora eso? ¿Qué palabra se resume todo eso? Microbioma. Microbioma. O sea, ¿cuál es lo importante, no? Yo me dedico a los trasplantes en el hospital y ya me están planteando hacer trasplante fecal. Siempre he dicho, oye, el trasplante del corazón, el trasplante del riñón, el trasplante del hígado, el trasplante del páncreas, los trasplantes combinados, el trasplante hematopoyético, jajaja, sales en la revista haciendo así viva fotografía, ¿no es cierto? Pero ahora miren la importancia de este tema, de los microbiomas, que están planteando ya realizar estos trasplantes en nuestro país. No lo realizamos, pero ya lo realizan en otros sitios, ¿no es cierto? Entonces, figuras insignes de mi hospital de gastroenterología me dicen, debemos plantearnos esto. Usted investiga si los microbios intestinales provocan que la inmunoterapia no funcione en algunos pacientes. ¿Qué responde? Nuestro microbioma
puede controlar nuestra respuesta al cáncer y otras enfermedades como un factor inmunológico. Estamos estudiando cómo los microbios intestinales determinan la inmunidad antitumoral y en particular qué microbios o qué moléculas microbianas interactúan con el PD-1, dicen en quechua, ¿no es cierto? Una forma de usarlo sería a través de trasplantes microbianos combinados con inmunoterapia de PD-1. Otro es identificar las moléculas microbianas más interesantes y producirlas y suministrarlas junto a la inmunoterapia. Nuevamente, ¿qué es inmunidad? Todavía no hay una definición última. Algunos dicen que es la interrelación con nuestro medio ambiente. O sea, que habrá una inmunidad en este medio ambiente, otra inmunidad en otro medio ambiente y así, o sea, en esa interrelación. No acabamos por definir todavía qué es inmunidad. Tenemos una idea, que es el sistema que lo defiende de agentes exógenos como de agentes endógenos. La definición más simple. Otro estudio. Cáncer, dice acá, nuevo aliado contra el cáncer, las bacterias intestinales. Una mayor cantidad de estos microbios se asocia a una mejor respuesta a inmunoterapia. Y puede explicar que unos pacientes responden mejor que otros a este innovador tratamiento. Entonces vemos de que nuestra flora también es parte de nuestro sistema inmune y que también condiciona nuestra respuesta. Cuando tuvimos la epidemia del cólera hace muchos años, determinados grupos sanguíneos se enfermaban menos que otros, se infectaban menos que otros. Y eso es importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque algunas bacterias tienen antígenos semejantes a los grupos sanguíneos. Al grupo sanguíneo A, al antígeno A, al antígeno B. Entonces siempre hay una correlación entre todo lo que somos. Nosotros no somos nuestras células humanas nada más, sino también las bacterias que colonizamos, o los microbios que colonizamos, o que nos colonizan. El otro brazo de la inmunidad adaptativa es la inmunidad adaptativa o específica. ¿Por qué se llama adaptativa o adquirida? A ver, acá. ¿Por qué se llama adaptativa o adquirida? ¿Por qué se llama adquirida? Necesita de un estímulo. Muy bien. ¿Por qué se llama adquirida? Ya dijo, se necesita de un estímulo. ¿Cómo se llama ese estímulo? Antígeno. O sea, ¿qué se forma después del contacto con un antígeno? Ya responde a la presencia de un antígeno. Tiene memoria y se divide en dos, en humoral. ¿Cuál es la célula de la inmunidad humoral? El linfocito B. ¿Y de la inmunidad celular? Linfocito T, ¿no es cierto? Básico, ¿no es cierto? ¿Qué más dice este gráfico? ¿Ahí quedó todo? Interconectado con el sistema nervioso y con el sistema endocrino. Ahí viene la famosa psico, neuroendocrino, inmunolo. ¿Y cómo se han dado cuenta de eso? Y aquí lo vamos a hacer. La inmunidad innata, barreras epiteliales, barreras físicas, químicas, células biológicas propias, moléculas, y dan una respuesta rápida. Actúan ya de inmediato cuando ingresa un agente nocivo. ¿No? Actúan. Están programadas para actuar rápido.
Los cilios, por ejemplo, de un fumador en el tracto respiratorio, ¿será igual de un no fumador? ¿Esos cilios funcionarán expulsando los agentes? No, no es cierto. ¿Y eso que no expulsan lo hará más proclive a las infecciones? Sí, no es cierto. Interrelación con el medio ambiente, ¿no es cierto? Con el fumar. Mucosa, ya hemos dicho, barreras placentarias, revestimientos ciliados, ¿qué más sabe? Ah, acá, ¿qué dice acá? Si fuera mujer, la flora microbiana vaginal. ¿Por quién está conformada? Fisiológicamente. ¿Por qué bacteria? Por lactobacilos. ¿Qué producen los lactobacilos? Ácido láctico. ¿Qué pH tiene el ecosistema vaginal? Ácido. ¿Qué impide ese sistema ácido? Que prolifere Gardnerella vaginal, Haemobiuncus y toda la flora microbiana patógena. Una bacteria protege el ecosistema vaginal en todas las mujeres en edad reproductiva. ¿No es parte de su defensa? Sí, no sé. Entonces eso es importante, o sea, también tenemos barreras biológicas no propias. Lágrimas, saliva, quema dice muco, sudor, secreción serosa, jugo gástrico, todo eso no propio. En el baño teníamos el ácido muriático, ¿no es cierto? En el estómago, ¿qué tenemos? Ácido muriático, ¿no es cierto? ¿O no tenemos ácido muriático en el estómago? ¿No? ¿Estás segura que no tenemos ácido muriático? ¿Qué compone el ácido muriático? ¿No? Nunca lo he visto, ¿no? Eso lo hace la muchacha nomás, ¿no? Usted estudia nada más, ¿no es cierto? ¿Qué contiene el ácido muriático, hijita? Eso lo hace la chacha. ¿Qué contiene el ácido muriático? Ácido clorhídrico. ¿Y qué contiene el jugo gástrico? Ácido clorhídrico. ¿Han puesto sus manos en el ácido muriático? Se queman, ¿no es cierto? ¿Qué se queman entonces en nuestro estómago? Todos los alimentos y las bacterias que van con él. Se mueren ahí las bacterias. Las más resistentes superan. O cuando es gran cantidad, por ahí algunas sobreviven y causan la enfermedad. Pero tienen que pasar ese volcán, ¿no es cierto? De ácido muriático y se muere la mayoría. Importante, bien, no tiene vida, es un ácido clorhídrico. Pero detiene. Barrera química. ¿Qué más vemos? Lágrima. ¿Es una bendición tener lágrimas? ¿Cuántas veces han llorado? Varias veces. Hasta tiene un componente emocional. ¿Conocen a personas que no lloren? ¿No? No, no es cierto, porque son jóvenes, ¿no? Porque todavía no ven pacientes. Síndrome de ojo seco. Y vean cómo esa sequedad les hace proclives a las infecciones, a las conjuntivitis bacterianas, etc. ¿Qué? Tienen que usar lágrimas artificiales, o que tienen que usar preparados que nosotros preparamos en el hospital. Por ejemplo, el colirio de suero autólogo. ¿Cómo la falta de lágrimas produce patología? Conocí a una pacientita trasplantada y me dijo, doctor, así se le veía. A veces juzgamos a las personas por su apariencia, ¿no? Y me dijo, doctor, yo no lloro porque tengo un GBH. ¿Me queda así? Así me hablaba la paciente. GBH. El GBH es enfermedad de contra hueso. Y me ha obstruido los conductos lacrimales. Y por eso no lloro.
Se murió mi hijo, doctor, y no pude llorarlo. Le hicimos un tratamiento y me contaba, doctor, un día vi que una lágrima, boté una lágrima y me puse a llorar de alegría que podía llorar. Para que vean la importancia de las secreciones. Importante. Toda esa cosa que no nos parece importante, cuando no la tenemos es muy importante. Nos damos cuenta que están ahí porque cumplen una función. Ya hemos visto la flora microbiana normal y las células del sistema inmune innato. ¿Qué error podríamos decir dentro de las células del sistema inmune innato? Ese es un gráfico, ¿no? Que lo sacaba de algún sitio. ¿Hay algún error ahí? Claro, el linfocito T no es inmunidad innata, es adaptativa o adquirida. El CD8 tampoco. El natural killer sí. Moléculas, complemento, interferones, citocinas, interleuquinas, linfoquinas, etc. Ahí está lo que les decía de especificidad. Sí, que reconocen en PAM, pero es una especificidad baja. Acá alta. Diversidad limitada, acá amplia. ¿A cuántos antígenos reconoce nuestro sistema inmune adaptativo? El doctor Alvicente, ¿cuántos antígenos dice que va a reconocer nuestro sistema inmune adaptativo? A ver, aprobaron ninguno, ¿no? Bien facilito eso. ¿Se acuerda de ninguno? Se acuerda bastante. Yo he sido jefe de curso de inmunología también, de esta universidad. 1.000 millones, 10 a la 9. Póngale más, póngale menos, póngale otro número, otra cifra, 1.000 millones. ¿A cuántos antígenos reconoce un linfocito? Un solo linfocito, ¿a cuántos antígenos reconoce? Uno. Claro. Un linfocito reconoce un solo antígeno. Si reconocen 1.000 millones, tendrán que haber 1.000 millones diferentes antígenos. Pero, perdón, linfocitos. Porque cada linfocito reconoce solo un antígeno. Eso que reconoce un solo antígeno, ¿cómo se llama? En inmunología. Especificidad. Eso se llama especificidad. Es específico solo contra ese antígeno. ¿Correcto? ¿Y a través de qué reconoce un linfocito T a su antígeno? Este es un linfocito T, ¿a través de qué reconoce al antígeno? Estoy preguntando el poquito. ¿A través de qué? Del receptor T. Tanto para CD4 como CD8 tienen un receptor. A través del receptor T reconoce el 2. Y el linfocito B, ¿a través de qué receptor? B, PCR, PCR. ¿Qué significa PCR? ¿No? Si no sabes eso, te regreso y explico. Receptor de células B. PCR
El monocito, a ver acá el renglón. ¿Cómo se llama el receptor del monocito? Eso, claro, nunca vamos a entender la cosa. ¿Cómo se llama? PRR. PRR, pues. ¿Qué es un PRR? Receptor de reconocimiento de patrones moleculares. Yo le llamo RPM. Receptor de patrones moleculares. ¿No es cierto? En castellano así debería llamarse, ¿no? Receptor de patrones moleculares. ¿Estamos? El sistema inmune innato, ¿qué reconoce? Patrones moleculares. El sistema inmune adaptativo, ¿qué reconoce? Antígenos, a través de dos receptores, TCR y BCR. Así es sencillo, ¿no es cierto? Ya estamos. ¿Y se potencian las dos, la inmunidad innata y la adaptativa? ¿Se potencian o no se comunican? Para reconocer antígenos. ¿Ah? ¿Cómo decía nuestro Señor Jesucristo? Ven pero no miran, o miran pero no observan. Ahí está, la respuesta está al frente. Está en la imagen. Pase. ¿Qué es esto? Un macrófago. Célula de inmunidad innata. ¿Qué es este? Una bacteria. ¿No es cierto? Este tiene sus receptores PRR, ¿no es cierto? Que reconocen a las bacterias. Pero también tienen que ser unidos anticuerpos. Y también tiene receptores para los anticuerpos el macrófago. ¿Y el anticuerpo pertenece a quién? A la inmunidad adaptativa, porque es producido por el linfocito B. El linfocito B es de la inmunidad adaptativa. Se está potenciando molécula del anticuerpo y este tiene un receptor para la molécula del anticuerpo, el macrófago. ¿Cómo se llama esta bacteria cuando se le ha unido anticuerpo? Oxonización. Oxonización. ¿Y para qué se oxoniza? ¿Para qué? Para facilitar la fagocitosis. O sea que si hay cooperación entre el sistema inmune innato y adaptativo. Ahí está la inmunidad adaptativa. Se adapta al patógeno, es específica, tiene memoria evolucionada, es diversa, celular, humoral y todas las bondades que tiene la inmunidad adaptativa. ¿Y por qué no solo tenemos inmunidad adaptativa? ¿Por qué tenemos que tener innata? Porque es lenta. Si va a desarrollarse 10 días en desarrollar su mecanismo de defensa, en 10 días se puede morir. ¿Esos 10 días quién le defiende? La inmunidad innata es rápida, es poco potente, pero es rápida. Defiende, salva, actúa, es instintiva. Y esto lo vimos claramente ayer: inmunidad adquirida, natural por infecciones, por ejemplo, y acá artificial por vacunas. ¿Qué es una vacuna? ¿Qué es una vacuna? Defíname, señorita, la vacuna. La administración de antígeno. ¿Correcto? A ver, ¿qué es una vacuna? ¿La administración de un antígeno? Claro, pero tiene que administrarse un antígeno. Y ese antígeno reconocido por los sistemas inmune adaptativo, que tiene memoria, y guarda esa memoria por 3 sentidos. Pero ¿qué más tiene la vacuna? Solito pongo la del antígeno y ya eso se convierte en vacuna. ¿O qué tiene? ¿Con qué se acompaña una vacuna? Con ayudantes. ¿Y qué es un ayudante? Son moléculas que van a producir inflamación. ¿Y para qué producen inflamación? Para que acudan las células del sistema inmune innato a ese sitio de inflamación y tengan contacto con el antígeno que queremos
que se genere la respuesta inmunitaria. ¿Comprendido? Ese es el fundamento de las vacunas. ¿Eso es natural? No, pues, porque eso se preparaba en un laboratorio, eso lo preparaba el hombre, el ser humano, para prevenir enfermedades. Hay inmunidad adaptativa natural y artificial. Natural, las infecciones. Artificial, las vacunas. Inmunidad activa. ¿Y hay pasiva? ¿Hay inmunidad pasiva? ¿Hay inmunidad adaptativa pasiva? Sí, ¿no es cierto? Sí, vamos a ver, ¿cuál es la inmunidad? Esta es la activa. ¿Qué define una inmunidad activa? ¿Cuál es la definición de inmunidad activa? ¿Cuál es la definición de inmunidad activa? Está dispuesta a cumplir su función. Que está dispuesta a cumplir su función. ¿Usted está dispuesta a cumplir su función? Depende, dice. Sabia la respuesta, ¿no es cierto? No me digas depende. ¿Cuándo eres activa y cuándo eres pasiva? Como inmunidad, estoy hablando. ¿Cuándo se denomina inmunidad activa? Cuando la producen las propias células del organismo o las propias moléculas del organismo. ¿Quién produce los anticuerpos? Nuestro propio organismo, esas son moléculas. ¿Quién actúa? Las propias células de nuestro organismo. De nuestro organismo. Esa es una inmunidad adaptativa activa. ¿Y entonces cuándo será pasiva? Cuando se produce en otro organismo. La mamá que le transfirió al bebito, no lo produjo las moléculas la mamá, el bebito lo produjo la mamá. O el tétano, que tenemos un suero antitetánico que inoculamos en un caballo. El caballo produce anticuerpos contra el tétano. Y usamos ese suero y le ponemos a la persona que tiene tétano si no estaba avanzado. ¿Comprendido? La inmunidad que se desarrolla en otro organismo y que es transferida a nuestro organismo se denomina inmunidad pasiva. ¿Comprendido? ¿Cuál es la diferencia? Fácil. Con la activa, esta es la diferencia, ahora vamos a ver. Este no. La inmunidad pasiva no tiene memoria. La inmunidad activa sí tiene memoria. Es específica y tiene memoria. La pasiva es específica, pero no tiene memoria. ¿Comprendido? Esa es la diferencia en que lo produzca tu propio organismo. Ejemplo de inmunidad pasiva. La leche materna. Pero como efecto terapéutico. A ver, como terapia, como tratamiento. Antídoto. Antídoto. ¿Inyección? ¿De qué? ¿De penicilina? ¿De? Al joven le mordió un perro con rabia, le mordió el pie. Va que lo atienda acá su compañero. ¿Cómo se llama su compañero? ¿Ah? Enrique. Le dice: Enrique, mira, tú que estás de guardia, me ha mordido un perro rabioso. ¿Qué le indicaría a usted? Que mate el perro. Una inyección. Paracetamol. Le calma el dolor y se muere de rabia. ¿No es cierto? Le calma el dolor con el paracetamol, pero le va a dar rabia porque lo mordió un perro rabioso.
¿Cuál es el tratamiento? Inyección para la rabia. ¿Qué tiene esa inyección? ¿Anticuerpos? ¿O tiene el antígeno? Anticuerpos. Antígeno. Entonces su sistema inmunitario va a reconocer ese antígeno y va a producir anticuerpos contra la rabia. ¿Estamos? ¿Cómo se llama usted? ¿Ah? Gerard. Gerard, bueno, Gerard. Gerardo, mejor le decimos nosotros. Gerardo, caramba, Gerardo. Papilón, dice su compañero. Ya, a Gerard lo muerde el mismo perro porque lo fue a ayudar. A su compañero lo fue a ayudar, pero le muerde en la cara. Mejor, dice. ¿Qué le administran a Gerard? ¿El antígeno o el anticuerpo? Ya no le pueden administrar antígeno, porque recuerde que el sistema inmunitario se va a demorar en reconocer y producir anticuerpos. ¿Y hacia dónde se dirige el virus? Hacia el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces no va a dar tiempo, entonces ya tienen que administrar anticuerpos. Entonces hay que saber en qué vamos a administrar en qué momento. En un primer momento a él le mordió el pie. Da tiempo para ponerle el antígeno y que su propio organismo produzca los anticuerpos. Acá le mordió en la cara, ya no da tiempo. Hay que administrarle directamente los anticuerpos. Esos anticuerpos, ¿dónde son producidos? En otro ser vivo. Y le administramos anticuerpos. Si no, Gerard se va a morir de rabia. ¿Comprendido? Lo mismo en el tétano. Si usted tiene un contacto con una probable infección del tétano, le administran la vacuna. Pero si usted ya está con tétano, ya no le van a administrar la vacuna, pues. Ya le administran los anticuerpos. Intentando salvarle la vida. Paciente con tétano ya clínico, es difícil de salvarlo. Porque todo se paraliza, usted quiere sentarlo, usted le empuja y se... O sea, no tiene el equilibrio que tenemos nosotros. Y se le va a paralizar, ¿qué? Los músculos. ¿De dónde? Del sistema respiratorio. ¿Comprendido? Entonces ven que en algunos momentos van a administrar antígenos y en otros momentos van a administrar anticuerpos. Si administran antígenos van a generar inmunidad activa. Si administran anticuerpos van a generar inmunidad pasiva. ¿Comprendido? Contacto primario. ¿Qué era el contacto primario? Lo dijimos ayer. ¿Qué es el contacto primario, señorita? ¿Qué es el contacto primario? La primera vez. La primera vez que tenemos contacto con él. Entonces, nuestro sistema inmune va a tardar en reconocer ese antígeno y en elaborar respuesta contraria. Una respuesta lenta y poco potente. Si volvemos a tener contacto con ese antígeno, ¿cómo se llama ese contacto? Secundario. Secundario. ¿Y la tercera vez? Secundario. Terciario. No, secundario, correcto. La cuarta, la quinta, la sexta, la octava, la décima van a ser contactos secundarios. Y miren, la rapidez y la potencia. Se nota, ¿no es cierto? Que en corto tiempo y altamente potente. Respuesta primaria. Hasta acá se ha demorado 40 días. Y acá en poco tiempo llegó a esta altura. En 10 días llegó altísimo y una alta concentración. Fundamento también de las vacunas, ¿no es cierto? Las vacunas serán el contacto primario. Cuando ingrese el agente infeccioso será el contacto secundario y generará una respuesta rápida y potente y en pocos días. ¿Comprendido? Esto es fabuloso, ¿no es cierto? Lo de los ratoncitos.
La típica, como dice, ¿no? La típica. La primera vez del ratón verde le ponen a este ratón naranja un pedazo de piel verde. ¿La rechaza a los 3 días? No. ¿A los 10 días? Sí. Pero si después a este, que ya le habían puesto el ratón en la piel verde, le vuelven a poner otra vez la piel verde, ¿en cuánto tiempo la rechaza? En 3 días. ¿Entendieron el ejemplo? Facilito, ¿no es cierto? ¿Qué conclusión fue de estos trabajos de investigación? Que el sistema inmune adaptativo tiene memoria. Porque la primera vez lo rechaza en 10 días, la segunda vez lo rechaza en 3. Ah, ¿y por qué se acortó el tiempo? Porque tiene memoria. ¿Comprendido? Bien. Ahora un poco de filosofía del sistema inmune. ¿Cómo se genera la respuesta inmune? Si me dicen, hasta ahora yo no lo sé. Hay teorías, se dicen conocimientos, etcétera, pero hasta ahora no está dicha la última palabra. ¿Quién era Frank Wallenburger? Padre de la inmunología. Pero si ni existía la inmunología, ¿no es cierto? ¿Qué era entonces? ¿Quién era Frank Wallenburger? Después ya se sabe que es el padre de la inmunología moderna. El padre de la inmunología es Jenner, ¿no es cierto? Y el padre de la inmunología moderna es Burner. Gerard Burner, ¿no? No, Frank Warren. ¿Quién era él? Era un pediatra. Era un pediatra, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su contribución? Este es un hombre que tuvo una importancia vital en el desarrollo de la inmunología. ¿Qué dijo este hombre? Que el sistema inmune reconoce a las bacterias a través de un receptor que se llama BCR, y hemos dicho el linfocito B, y eso lo postuló en 1959. El modelo inicial propuesto discrimina lo propio de lo no propio. No responde, tolera los componentes propios. Y que eso era reconocido a través de ¿qué? Del receptor de células B, BCR. Ya hemos dicho que de la inmunidad adaptativa, T, TCR, B, PCR. Receptor de células B, receptor de células T. 10 años después, Peter Bresken y Melvin Cohn, discípulos de Frank Wallenburger, proponen una nueva célula, el linfocito T helper. Un portento de conocimiento, ¿no es cierto? Primero se decía que el linfocito B, ¿no? Y después dijo, no, es el T. ¿Y qué hacía el T? El T helper hacía esto. Acá el B reconocía a la bacteria por su BCR y el T le enviaba una señal. Señal 2. ¿Para qué? Para que este linfocito B no se muera. Para que produzca anticuerpos en concentración adecuada. ¿Cómo hicieron el experimento? Cogieron a los ratoncitos que producían anticuerpos y les quitaron ¿qué? El timo. Cuando les quitaban el timo, ya no producían anticuerpos en concentración adecuada. Por lo tanto, para producir anticuerpos en concentración adecuada, tiene que participar el linfocito T. El que reconoce y produce los anticuerpos es el linfocito B. Pero tiene que recibir una ayuda. Por eso está el helper, pues, del linfocito T. ¿Cómo se llama ese linfocito B? Linfocito B T dependiente. Depende del T para que produzca en concentración adecuada. ¿Comprendido? Hay dos tipos de linfocitos, unos que dependen del T y otros que no dependen del T.
Cuando se hice la pregunta ayer, ¿cuántos tipos de linfocitos B hay? Hay dos. Unos que dependen del T y otros que no dependen del T. Los más importantes son los que dependen del T. Después, la Ferdi Cunningham le agregan al rompecabezas la tercera célula, la célula presentadora del antígeno. ¿Qué dijeron esto? A ver, vamos a ver. Así como el B depende de esta señal del T, el T también depende de una señal que le envía la célula presentadora de antígeno. ¿No es cierto? Hemos visto hasta acá, ¿no es cierto? Esto. Pero este también depende de una señal que le envíe la célula presentadora de antígeno. ¿No es cierto? Esa señal se llama señal 2 coestimuladora. Pregunta, ¿el linfocito T reconoce directamente antígenos? No. ¿El linfocito T reconoce directamente antígenos? No. ¿Qué reconoce el receptor T? Litio, azúcar, ácido nucleico, aminoácidos. ¿Qué reconoce? ¿Qué reconoce? Ya pasaron el fabuloso curso de inmunología con un alto grado de complejidad. ¿Qué reconoce? Aminoácidos. Aminoácidos. Por lo tanto, la respuesta inmune está dirigida contra proteínas. ¿No es cierto? El aminoácido, una secuencia de aminoácidos conforman una proteína, ¿no es cierto? Pero el linfocito T no reconoce antígenos directamente. Tiene que esta célula reconoce, la capta, la procesa y la presenta a este señal. No pierde tiempo reconociendo, necesita de otras células que le presenten antígenos. Ahí está. En 1986, Bowman y Kaufman dieron otro hito. Dieron un paradigma. ¿Qué es un paradigma, señor? ¿Cuál es el paradigma en su vida? ¿No tiene paradigma? ¿Cuál es el paradigma? Llegar a ser médico titulado. Un aplauso para todos ustedes que van a ser médicos titulados. ¿Qué es un paradigma? Una vez que se titulen, van a querer ser especialistas, ¿no es cierto? Ya será un nuevo paradigma, ¿no es cierto? Y por ahí van a querer casarse, un nuevo paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es el conocimiento divino. Cuando ya he superado ese concepto por otro nuevo, hay un cambio en la vida. ¿Qué es el paradigma? El conocimiento vigente. En ese entonces, en 1986, hablaban de un T-helper, pero no lo habían subdividido. O sea, el paradigma vigente era el T-helper, que lo hemos descrito. Bowman y Kaufman lo modifican. El TH1 y TH, y hablan de un nuevo paradigma en la inmunología. Que los TCD4 se dividen en TH1 y TH2, que el TH1 produce estas interleuquinas, interleuquina 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral beta y la interleuquina 4, 5 y 10. Que esto es el perfil TH2 y este es el TH1, que el TH1 potencia la inmunidad celular y que este potencia la inmunidad humoral. Un enorme conocimiento, ya superamos este paradigma. Pero en 1986 era un concepto revolucionario, un concepto actual. Ese concepto actual se constituía como un nuevo paradigma. ¿En qué año? 86.
Ahora hemos dicho TH1, TH2, TH17 y T reguladores hemos dicho, ya 2 poblaciones más. Y otras que están por comprobarse, que ya si se comprueban sería un nuevo paradigma. ¿Entendemos? O sea, el paradigma no es un concepto estático, va mejorándose, va actualizándose. ¿Y quién era Charles Genoway? Ahí lo tienen a Charles Genoway. Charles Genoway era un eminente profesor de inmunología. Un brillante profesor de inmunología. Y él dijo, discípulo de Frank Van Burnett. ¿Y qué dijo? Discriminación entre lo propio, si ustedes lo ven así, lo propio y lo no propio. Lo propio y lo no propio. Lo no propio es infeccioso. Y lo propio no es infeccioso. Va acá en trabalengua, ¿no es cierto? Lo propio no es infeccioso. Y lo no propio es infeccioso. Y él, ¿cuál es el concepto que él acuña, que él inventa, que él sueña, que él predice, sin haberlo comprobado en ningún trabajo de investigación, solo suponiéndolo, hipotetizándolo? Los PRR. El término PRR es acuñado por Charles Genoway. Él dice que deben hacer receptores de reconocimiento de patrones moleculares en las células del sistema inmune innato. Eso después se comprobó. Pero quien lo hipotetiza por primera vez es este señor. ¿Qué reconoce? Los PRR permiten reconocer productos microbianos ausentes en las células hospederos, tales como los lipopolisacáridos. Los PRR permitirán a la célula presentadora de antígenos discriminar entre lo no propio infeccioso y lo propio no infeccioso. Brillante, muy convincente, pero como todo en la vida del ser humano es indetenible. Entonces, acá está, pues. A través del PRR reconoce patrones moleculares, los PAN de los microbios. Lo internaliza, lo procesa y lo presenta a través de ¿quién? Del MHC, del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿A quién? Al linfocito T. Si es MHC de clase 1, lo presenta al linfocito TCD8. Si es de clase 2, al CD4. Y ahí está. ¿Qué le agrega? Que en la célula presentadora de antígeno hay un receptor que se llama PRR que reconoce los PAN. PAN, PRR, célula presentadora. ¿Pero qué adolece? Disculpe que lo despierte. ¿Qué le falta a esta teoría? No explica la inmunidad a los trasplantes, los tumores ni a las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque los trasplantes no son microbios, porque las células tumorales no son microbios y porque la autoinmunidad no es microbio. El sistema inmune se ataca al propio organismo, ¿no es cierto? Y entonces, ya que no respondía o no explicaba esto, quedaba un vacío en la teoría del maestro Charles Genoway. ¿Y quién intenta dar una respuesta? Polly Massinger. Ya les dije que Polly Massinger era una mesera, ¿no es cierto? ¿Y ella qué propone? La teoría del peligro. ¿Qué dice la teoría del peligro? Estas señales de peligro nunca son emitidas por células saludables o que sufren muerte fisiológica.
no se sabía tampoco cuáles eran esas señales. Así como Charles Jenner no sabía de los PRR exactamente, tampoco Polly Massinger sabía exactamente las señales de peligro. Vamos a verlo por acá. Las células de peligro emiten moléculas. Estas moléculas tienen receptores de señales de daño y activan el sistema inmunitario. Bacán, ¿no es cierto? ¿Qué se comprobó después? Que los PRR, estos receptores PRR, reconocen tanto señales de microbios como señales emitidas por las propias células de nuestro organismo. Y que era en receptores para ambos. Para señales exógenas, porque esto es una señal exógena, la de los PAM, y para señales endógenas emitidas por nuestras propias células. ¿Y qué más se comprobó? ¿Quién le dio el toque fabuloso a la teoría de Charles Jenner? ¿Qué descubrimiento dijo? Oye, Charles Jenner tiene razón. Hemos descubierto la molécula que tú hipotetizaste. ¿Cuál fue ese descubrimiento? Los Toll-like receptors. Descubrieron los Toll-like receptors. Entonces tenía razón Charles Jenner. Pero tenía razón parcialmente. Porque también estas moléculas reconocen señales endógenas. ¿Comprendido? Ahí están los Toll-like receptors. Pues. Todos estos son Toll-like receptors. Entonces tenía razón, tenía parte de la razón, ¿no? Acá, receptores, Toll-like receptor, etc. Acá, Toll-like receptor 1, 2, algunos en forma dimérica, otros monoméricas, acá diméricas. Se podría sugerir entonces que estos receptores reconocen señales exógenas o endógenas de peligro y que hacen parte de un sistema que alerta al organismo para defenderse tanto de las agresiones del medio externo como del medio interno. ¿Qué más? ¿Por qué es endocrino? ¿Por qué es neuroendocrino? Porque también los PRR sirven para activar metabolismo celular, que no tiene nada que ver con la respuesta inmune. Oh, entonces estos receptores integran también señales endocrinas y también del sistema nervioso. ¿Y por qué lo hacen? Porque nada de lo que está construido, de lo que nos han construido, está de más. Nada. Si ustedes quieren, crean que ha sido la naturaleza, la evolución, etc. Si ustedes crean que ha sido Dios el que los ha hecho. Pero este es un producto altamente especializado. Yo diría es un milagro de vida. Ahí está el microbio, lo reconoce el PRR, lo ingresa, lo procesa y lo va presentando ¿a quién? Al linfocito T. ¿Para qué? Para generar respuesta inmune adaptativa. ¿Preguntas? ¿Sí? El sistema inmune del ser humano es el más complejo que hay. No sé si el más complejo, yo creo que todos los seres vivos, todos buscan defenderse. El perrito, el gato, el hipopótamo, el tiburón, etcétera, ¿no? Pero sí es de los más evolucionados. ¿Por qué? Porque los peces no tienen todo el sistema inmune adaptativo. Las amebas, ¿qué podemos decir si son organismos unicelulares? Pero también tienen defensa. Entonces,
probablemente estemos dentro de los seres con mejor sistema o sistema inmunitario más evolucionado. ¿Alguna otra pregunta? A ver, sale usted y sale usted, adelante. Usted va a hacer la célula CPA y usted el linfocito T. ¿Ya? Y este es el PAN. Este es el microbio con su PAN. Usted lo recibe a través de su PRR, lo procesa y lo va a presentar a través de ¿quién? De su MHC. ¿A quién? Al receptor T. Así, ya. A ver, haga el teatro. Pero procéselo bien, porque lo procéselo, mastícalo, digiérelo. Preséntalo, tu respuesta primaria. Tu primera vez. ¿Ya qué dicen? ¿Se va a activar el linfocito? No. A que se active ese linfocito. Quiero ver que se estremezca ese linfocito. Muy pequeño. ¿Cómo se hace la sinapsis inmunológica? Muy pequeño. Señal 1, señal 2. Con señal 1, señal 2. De nuevo, sí, de nuevo tiene que darle todo. Ya, PRR capta, procesa, presenta con el MHC. Ya. Y ya le quitaste. Ahí no hay sinapsis. Ahí es trío, MHC, péptido antigénico, receptor T. ¿Se activa el linfocito? No, falta la señal 2. La señal 2 está por moléculas coestimuladoras. La otra mano, uno hacia arriba, así, para que vean. Es. A la inversa. Así. Recuerden, MHC, péptido antigénico, receptor T, señal 1. CD28, CD80, señal 2. Señal 2. Recién ahí ella se activa. Si no hay señal 2, no se activa. ¿Cuál es la señal 3? Producción de citocinas. Para que ella comience a multiplicarse. Fundamentalmente de ahí, interleuquina 2. Ahí no sabe ella si se va a ir a TH1, a TH2, a TH17, a T regulador, no se sabe. Se supone que es el entorno. El entorno de citocinas que le va a decir, ándate a TH1, ándate a TH2, ándate a TH17, ándate a T regulador. ¿Comprendido? Aplausos para sus compañeros. ¿Qué pasa si se queda en señal 1? Alerta. Se va a energía. ¿No es cierto? La célula va a energía. ¿No es cierto? Ejemplo de elección. Bueno, no. Usted con usted. De elección. Explíquenos. Ya, usted explíquelo, usted es el profesor ahorita, ustedes salgan adelante, los dos salen adelante. Adelante. Nosotros somos líderes del equipo de salud, así que no tenemos que tener vergüenza. Señal 1, señal 2, PRR, PAM, todo haga. Repita lo que ha hecho su compañero. Hasta ahí, y después vamos a ver el mecanismo de elección. Capta, procesa, presenta al TCR,
señal 1, señal 2, debería de ir a activarse, pero la elección es para que no se active. Se activa que una tercera molécula, la molécula faz ligando, pie con pie, faz ligando. Cuando se activa faz ligando, en lugar de activarse, la célula va a delección, va a apoptosis. Repítelo para que se quede ahí grabado. Háblelo. Reconozco mi pan. Fuerte como hombre. Conoce el PAM con el control PRR, Ya. el proceso, luego lo presento a través del MHC. Al receptor T y constituye la señal 1. Luego viene la señal Las 2. moléculas coestimuladoras, señal 2. Pero se activa a la vez la molécula faz ligando, que hacen que la célula, el impulsito T, vaya a apoptosis. Muy bien, aplauso para su compañero. Inhibición de la respuesta inmune. Lo mismo, los terceros. Señal 1, señal 2, y ahí se quedan. Y nos preguntamos por qué no se activan. Repítalo, ahí está, si quiere use eso como pan. Reconoce el PAM, se procesa. Y se presenta. Eso es lo que quiero que quede grabado. O sea, porque rápido es señal 1, señal 2. ¿Por qué no se activa? No, ya no hay fase, esa es de elección. CTLA4. CTLA4. Exacto. Acá es CD28. CD28, CD80 se activa. Pero si en lugar de el CD28 es una molécula, con CD80 es una señal activadora. ¿Comprendido? Pero si en lugar se presenta CTLA4, la molécula, la señal va a ser inhibidora. Señal 1, pero ya la señal 2 no es activadora, va a ser inhibidora porque participa ¿quién? CTLA4. CTLA4. Entonces frena la respuesta y ella no se activa. ¿Comprendido? Repítanlo. Se reconoce el PAM, se procesa, Se presenta al receptor T, señal 1, pero se expresa CTLA4 en la señal 2. Y el CTLA4 da una señal inhibidora. Escójase pues, caramba. Listo. Aplausos para sus compañeros. Tercero, salen los dos varones. Dios, un momento. Pero también sale la señorita. Sale usted también, señorita. Supresión de la respuesta inmune. Póngase un costadito, no se ilusione. Va a ser con la señorita. Estaba mentalizado, Señal 1, señal 2. Hágalo. Señal 1, señal 2. Llega el PAM, se procesa, Se presenta. se procesa, se presenta Señal 1, señal 2 activadora. Señal 1 y señal 2 activadora. Debería activarse. Pero aquí viene el tercero de la discordia, el entrometido. toda la vida. Toda la vida nació. No, yo no hablo de él, yo hablo de los entrometidos. No, el que trata de serruchar el piso, ¿no? Exacto. Exacto. Y entonces, ¿él qué tendría que hacer? Interleuquina 10. Un T regulador. ¿Qué le envía a ella? Interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Y le lanza así.
molécula. Y entonces ella no se activa. ¿Cómo se llama eso? Supresión de la respuesta inmune. Hágalo de nuevo. Llega el PAM, se procesa, se presenta, señal 1, señal 2. Y debe activarse. Interviene ahí el regulador. ¿Y qué emite? Interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Y hace que la respuesta se suprima. Muy bien, aplauso para su compañero. Ya sale nuestra alumna voluntariamente. Siguiente. Siguiente. Con la señorita. Usted. ¿Ya salen los dos? Sí. ¿Dos? ¿Cómo morir? No, ya los tríos ya dejamos. Estamos los mismos. No. Tranquilo. A ver, señorita, ignórelo al señor. Toda la vida. Toda la vida. Siempre. Este mecanismo se llama ignorancia inmunológica. Así se llama. No estoy bromeando. Pero ¿cómo es la ignorancia inmunológica? Hay una barrera física, acá, no deja que haya en contacto. Póngase aquí atrás. Por más que usted quiera entrar en contacto con ella, no va a estar en contacto porque hay una barrera física. Cuando hay una barrera física que no permite el contacto, se llama ignorancia inmunológica. O él está en concentraciones mínimas. Entonces no hay una concentración para generar la respuesta inmune. A ver, hagan los ejemplos de ignorancia. Ignórenlo, señorita. Cuando póngale la espalda también a él. Usted llámala, pues. ¿Cree que sí le ve? Ruégale, arrodíllate. Que no hayas hecho algo. Un poco. Bueno, está bien. ¿Comprendido? Listo, tome asiento. ¿Ven los mecanismos? Aplausos. Hemos visto ignorancia inmunológica, hemos visto delección, hemos visto anergia. Anergia es solo señal 1. Cuando solo hay señal 1, es anergia. Activación, señal 1, señal 2. Delección, señal 1, señal 2 y activación de la faz ligando. Inhibición, CTLA4. Supresión, con el linfocito T regulador que emite las moléculas interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta. ¿Comprendido? A ver usted. ¿Y usted? Vamos a hacer una pregunta. El sistema inmune, la inmunología en la vida diaria. Todo se traslada a la vida diaria. ¿A cuántas compañeras escoge usted? ¿Para qué las escogería? ¿No? Si no sabes qué hacer, ya te voy a una academia y te voy a poner. Sí, o si compañeros y también. Una. ¿Y usted? También. Una. Entonces estos señores son ¿qué? Específicos de su antígeno. ¿No es cierto? Específicos de su antígeno. Son selectivos, son leales. Inmunidad adapta. Tomen asiento. Ahora usted y usted. Célula de inmunidad innata. Vean. Es un macrófago y una célula dendrítica. ¿A cuántos antígenos o a cuántos patrones moleculares reconoce un macrófago? A varios. ¿Usted también? A varios. ¿Son específicos?
No, ¿no es cierto? Son promiscuos. Y son promiscuos por necesidad. Porque tienen que reconocer muchos microbios. Porque si se reconocen 1.000 millones de antígenos, habrá también 1.000 millones de microbios, ¿no es cierto? Y eso es reconocido a través de ¿qué? De PRR. Por lo tanto, los PRR no son selectivos, no son específicos. Reconocen ciertos grupos, pero no tanto, no son tan exigentes. Por eso arrasan con todo, ¿no es cierto? ¿Quién es el específico? El receptor T. El linfocito a través de su receptor. El linfocito B a través de su receptor B. Por eso les digo, ya depende de ustedes qué quieren ser. Inmunidad innata, promiscua o inmunidad adaptativa específica. También haciendo. ¿Usted quería comentar algo, señorita? ¿Qué es? ¿Inmunidad adaptativa o...? Ella es innata, dice. ¿Usted adaptativa o innata? ¿Ah? Adaptativa, dice. Ya me dijo innata. ¿Estamos? ¿Ven cómo es la maravilla de cómo funciona? El que es altamente específico es el linfocito T, alta especificidad. El PRR a través de la célula presentadora no puede ser, porque si no hubiera microbios que no podría presentar. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Tolerancia central. Entonces, la clase de hoy día debería ser tolerancia central y tolerancia periférica. Tolerancia central. ¿Dónde se da la tolerancia central? Timo. ¿No es cierto? Timo. ¿Y dónde se da la tolerancia periférica? En los órganos linfoides secundarios. Proceso de selección de tolerancia central. A ver, usted. Acá está un timocito. Los linfocitos T en el timo se llaman timocitos, no se llaman linfocitos. ¿Vamos? En el timo se llaman timocitos. Primera propiedad. ¿Qué ocurre en el timo? Selección positiva y selección negativa. ¿Qué ocurre primero, la selección positiva o la selección negativa? Señorita, ayúdenme. Venga para acá, usted también. Ya, acá estamos un timocito acá. Otro timocito acá. Acá, allí toman. ¿Cómo ocurre la selección positiva? Él no tiene receptor T, ¿no es cierto? Entonces tiene que desarrollar receptor T. Viene así, desnudito, mira. No le digo que se desnude, pero viene desnudito. La CPA en el timo le tiene que entregar un pectio antigénico, ¿no es cierto? Para que se una a través de un MHC, ¿no es cierto? Si él tiene receptor T, se va a unir. Si no tiene, por más que... No tiene, él no tiene. Entonces la célula está presentando y él no tiene. ¿Qué hace? ¿Qué le van a decir? Debe de morir. No hubo contacto, no desarrollaste receptor T. Va a apoptosis. Miren cómo ocurre en el timo. La CPA tímica le dice, oye, reconoce, no desarrolló su bracito de receptor T. Se muere en apoptosis. Acá sí desarrolló, a ver su otro bracito, ese,
Se unió ahí. ¿Qué característica tiene que haber? La intensidad de la fuerza de unión. Si es intermedia o baja la unión, ella pasa a médula. Esta es corteza del timo, pasa a médula. ¿No es cierto? Pasa a médula. Si ella se unió con fuerza, así, muy apasionada, así intenso, se va a apoptosis. Se va a apoptosis. No más del 90% de timocitos mueren en este proceso. ¿No es cierto? Muy bien. Si ella se unió con baja avidez, pasó a médula. Acá habrá célula epitelial tímica. Célula epitelial tímica. ¿Qué expresa la célula epitelial tímica? ¿Qué tiene ella? ¿Qué gen tiene ella? Ella tiene que presentar antígenos propios. ¿No es cierto? Pero del páncreas, de las glándulas. Tiene que presentar esos antígenos propios. ¿A través de qué gen? Del gen aire. ¿Qué permite el gen aire, señorita? Soplar bastante globos, ¿no es cierto? ¿Qué permite el gen aire? ¿Qué permite el gen aire? Presentar péptidos propios, pero no del timo, sino que están fuera del timo. ¿Cómo se llaman esos péptidos? Péptidos ectópicos. Bien, la maravilla, por eso el que lo diseñó dijo, oye, como no hay en el timo, no tengo que presentar una célula renal, una célula hepática, una célula ovárica, etcétera, etcétera. Y como no voy a hacerlo pasar por el ovario, ni por el hígado, ni por nada, voy a hacer que a través de una familia de genes que se llaman gen aire, expresen péptidos propios ectópicos. Entonces ella va a presentar péptidos propios. Si ella reconoce los péptidos propios, es una célula autorreactiva. Ella no debe reconocer esos péptidos propios, porque si lo reconoce, va a generar autoinmunidad. Entonces, le ofrece. No encaja, no hay unión, porque recuerden que eso reconoce formas, no encaja. Entonces ella pasa a periferia, ya maduró y sobrevivió. Aplausos para su compañera. Pero si ella reconoce péptidos propios, ¿a qué va? Te bendigo, hija mía. Selección positiva. ¿Formó o no? ¿Formó? ¿De qué forma reconoció? Pasó a médula. ¿Reconoce péptidos propios? Eliminada. ¿No reconoce péptidos propios? Ya maduró y va a periferia. ¿Comprendido? ¿Principio de qué? De la tolerancia central. De la tolerancia central. En este caso, tímica. En este caso, de linfocitos D. ¿Comprendido? Y después, sí se unió, pero viva ella, rápidamente se retiró. Es autorreactiva, pero pasó piola. Vienen los mecanismos de tolerancia periférica que ya les expliqué. Anergia, de elección, inhibición, ignorancia inmunológica, supresión. ¿Entendido? Entonces, mecanismo de tolerancia central y de tolerancia periférica. Espero que se lleven una idea y ya puedan entender de lo que ha ocurrido. Tomen asiento. ¿Preguntas? Ya nos vamos, pregunten. Muchas gracias, señor. Nos vemos mañana.